Voy a hacerte una pregunta directa, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo al responder. En los últimos 12 meses, ¿cuántas decisiones financieras ha tomado basándose en la urgencia, el miedo a quedarse atrás, o la sensación de que todos los demás estaban ganando dinero menos usted? Si la respuesta es más de 2, se está cometiendo el mismo error que ha destruido más riqueza en los últimos 100 años que todas las crisis económicas juntas. Estoy hablando de un patrón de comportamiento que vi devastar fortunas en 1987, 2001, 2008 y que está destruyendo activamente la riqueza en este momento mientras miras este video. No se trata de sincronizar el mercado, no se trata de elegir las acciones equivocadas, ni siquiera se trata de diversificación. Se trata de algo mucho más fundamental y peligroso porque sucede silenciosamente, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que décadas de trabajo se han evaporado. He pasado 45 años estudiando patrones de destrucción de riqueza. He gestionado $160,000 millones durante 4 crisis importantes. He analizado miles de casos de personas que construyeron y perdieron fortunas, y descubrí que hay exactamente 3 errores que se repiten con precisión matemática antes de cada colapso de la riqueza personal. El más aterrador. El 93% de las personas que cometen estos errores no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde para revertirlos. Piensan que están siendo prudentes, que están siguiendo el consejo de un experto, que están haciendo lo que hacen los inversores inteligentes. En realidad, están cavando su propio agujero financiero, con decisiones que parecen racionales en la superficie, pero que violan principios fundamentales sobre cómo se preserva realmente la riqueza durante décadas. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora porque lo que voy a revelar en los próximos 15 minutos no es teoría académica ni filosofía abstracta sobre el dinero. Es un diagnóstico preciso de los 3 comportamientos específicos que hacen que el dinero se escape de usted. Los mismos comportamientos que he identificado en cada inversor que he visto perder el 50% o más de su riqueza durante las últimas 4 décadas. Y, lo más importante, le mostraré exactamente cómo identificar si está cometiendo estos errores en este momento y el protocolo específico para corregirlos antes de que causen un daño permanente. El primer error es tan contradictorio que cuando lo menciono en reuniones con inversores institucionales, la mitad de la sala inicialmente no está de acuerdo hasta que les muestro los datos históricos. A este error lo llamo persecución activa, y funciona así. ¿Ves un activo, una acción, una criptomoneda, un fondo inmobiliario que ha subido un 40%, un 60%, un 80% en el último año? Tu cerebro hace un cálculo rápido y piensa que si hubiera invertido $10,000 hace 12 meses, hoy tendría 16,000 o 18,000 o incluso $25,000. Este pensamiento genera una emoción poderosa que mezcla el arrepentimiento por no haber actuado antes con la urgencia de actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Entonces, inviertes. Podría ser el 15% de su capital. Podría ser el 30%. En casos extremos que he visto, la gente asignó el 70% de su capital a un solo activo que había tenido un buen desempeño recientemente. Esto es lo que demuestran 80 años de datos sin excepción. Cuando invierte basándose en el rendimiento pasado reciente, especialmente un rendimiento superior al 25% en 12 meses, está comprando en el peor momento posible en el 78% de los casos históricos analizados. ¿Por qué? Porque los rendimientos excepcionales siempre, y quiero decir siempre, vuelven a la media. Son puras matemáticas, no opiniones.
Un activo que rinde un 40% anual durante 3 años consecutivos está estadísticamente destinado a tener un rendimiento negativo o cercano a cero durante los próximos 2 o 3 años. En Bridgewater hicimos un estudio analizando todas las acciones de S&P entre 1985 y 2025. Tomamos todas las acciones que obtuvieron un rendimiento superior al 50% en un año y realizamos un seguimiento de su desempeño durante los siguientes 3 años. En el 82% de los casos, estas acciones rindieron menos que el índice durante los 3 años siguientes. En el 47% de los casos, el resultado fue negativo. En el 17% de los casos, la pérdida fue superior al 40%. Esto significa que perseguir el rendimiento es, literalmente, comprar caro y vender barato, exactamente lo contrario de lo que todo inversor dice que quiere hacer. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más devastadora. Este comportamiento no ocurre una vez. Ocurre repetidamente porque el desencadenante emocional nunca desaparece. Compras el activo que ha subido mucho, cae un 15 o 20%. Lo vendes con pérdidas porque no soportas que el dinero se evapore. Luego ves otro activo que ha subido un 50%. El ciclo comienza de nuevo. Este patrón, la búsqueda de rentabilidades pasadas, destruye una media del 23% de la riqueza de un inversor individual a lo largo de 10 años, en comparación con una simple estrategia de comprar y mantener una cartera diversificada. 23%. En un patrimonio de $500,000, son $115,000 literalmente vaporizados por repetidas decisiones emocionales. Déjame hablarte de un inversor específico que conocí en 2006. Voy a llamarlo Michael, porque no importa el nombre real, sí importa el patrón. Michael tenía 42 años, trabajaba en tecnología y había acumulado $850,000 a lo largo de 20 años de carrera. Cartera diversificada, 60% de acciones, 40% de renta fija. Exactamente lo que recomiendan los asesores financieros tradicionales. En 2006, vio que los fondos inmobiliarios obtenían entre un 35 y un 42% al año. Pensó que estaba perdiendo una oportunidad histórica. Reasignó $400,000, casi la mitad del capital, a REIT centrados en hipotecas de alto riesgo que habían arrojado un rendimiento del 51% el año anterior. 12 meses después, en 2007, estos REIT comenzaron a colapsar. Michael aguantó porque todos los expertos de CNBC dijeron que era una corrección temporal, que los bienes raíces siempre se recuperan, que esta vez necesitaba tener paciencia. En marzo de 2008, sus $400,000 valían $120,000. Pérdida del 70%. Vendió todo presa del pánico. 2 meses después, todo el mercado se derritió y pensó que ahora todo está barato. Esta es la oportunidad de recuperarse. Compró acciones de bancos que habían caído un 80% pensando que era una oportunidad. Citigroup, Bank of America, AIG, un 30% más de lo que quedaba de la finca. Estas acciones cayeron otro 95% antes de cualquier recuperación. A finales de 2009, los activos de Michael habían pasado de $850,000 a $210,000. Pérdida del 75%. Si simplemente hubiera mantenido la asignación original de 60 y 40 y la hubiera reequilibrado mecánicamente cada trimestre, habría perdido solo el 38% en el peor de los casos de la crisis y lo habría recuperado todo en 2011. En cambio, destruyó décadas de acumulación persiguiendo rendimientos recientes 2 veces seguidas. Y quiero saber de ti, ¿desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario diciéndome tu ciudad y país, porque este patrón de acoso por retorno es global. Ocurre en todos los mercados, en todas las culturas,
Y quiero entender quién está prestando atención y reconociendo este comportamiento en sí mismos antes de que cause un daño permanente. Ahora el segundo error mortal es aún más insidioso porque viene disfrazado de prudencia y gestión responsable del riesgo. A este error lo llamo falsa diversificación, y la mayoría de los inversores no tienen idea de que lo están cometiendo. Así es como funciona. Abres tu corretaje y ves 10, 15, tal vez 20 posiciones diferentes. Piénselo, estoy diversificado. Tengo múltiples empresas, múltiples sectores, incluso algunos ETF internacionales. Si una posición cae, las demás me protegen. Parece lógico. Suena como lo que todo asesor financiero enseña. Está completamente mal. La diversificación no se trata de número de puestos. Se trata de no correlación entre fuentes de retorno. Déjame explicártelo con matemáticas simples que te sorprenderán. Si tiene 20 acciones diferentes, pero todas son empresas de tecnología de crecimiento de UU, no tiene 20 fuentes de rendimiento. Hay uno. Si cae el sector tecnológico, caen todos juntos. En 2002, cuando estalló la burbuja de las .com, los inversores que pensaban que estaban diversificados porque eran propietarios de Amazon, Microsoft, Cisco, Oracle, Sun Microsystems, Yahoo, AOL y una docena de otras empresas tecnológicas, vieron cómo la correlación entre esas participaciones aumentaba al 92% durante la crisis. Todos cayeron juntos. ¿Pérdida promedio? 68%. Pero esto no ocurre solo con los sectores. Sucede con clases de activos enteras. En la crisis de 2008, la correlación entre las acciones estadounidenses, las acciones europeas, las acciones de los mercados emergentes, los REIT, las materias primas y los bonos de alto rendimiento llegó al 87% en el peor momento de la crisis. Todo cayó junto. Lo único que subió fueron los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y el oro, los dos activos a los que la mayoría de los inversores tenían menos del 5% o cero asignación. En Bridgewater hemos pasado años desarrollando lo que llamamos el portafolio All Weather, específicamente para resolver este problema. El principio es simple pero profundo. No se diversifica entre activos, se diversifica entre entornos económicos. Hay 4 entornos posibles. El crecimiento económico se acelera, el crecimiento se desacelera, la inflación aumenta, la inflación cae. Cada activo se desempeña de manera diferente en cada entorno. A las acciones les encanta acelerar el crecimiento. Los bonos aman el crecimiento acelerándose y la inflación cayendo. A las materias primas y los activos reales les encanta la inflación creciente. El error fatal que comete el 91% de los inversores es crear una cartera que solo funcione en un entorno. El crecimiento se acelera con una inflación baja y estable. Este entorno ha descrito el 72% de los últimos 40 años, por lo que parece que funciona, hasta que deja de funcionar. Cuando el entorno cambia, y siempre lo hace, la cartera colapsa porque todas las posiciones sufren simultáneamente. La verdadera diversificación significa tener de 15 a 20 fuentes de rendimiento genuinamente no correlacionadas y equilibradas por la contribución al riesgo, no por dólares asignados. Este concepto es fundamental. Si tiene el 50% en acciones y el 50% en bonos por valor en dólares, no tiene ningún equilibrio de riesgo. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos. Esto significa que el 90% del riesgo de su cartera proviene del 50% de las acciones. Cuando las acciones caen un 20%, su cartera cae un 15%, incluso si la mitad está en bonos. Equilibrar el riesgo significa ajustar las posiciones para que cada fuente contribuya por igual al riesgo total. Puede parecer complejo,
pero el resultado es sencillo. Una cartera verdaderamente diversificada de riesgos pierde un máximo de 10 a 15% en cualquier crisis, porque siempre tiene activos con buen desempeño que compensan a los que tienen un mal desempeño. Una cartera falsamente diversificada pierde entre un 40 y un 50%, porque todo se desmorona cuando cambia el único entorno de trabajo. ¿La diferencia en una propiedad de $1.000.000? Perder 150,000 versus perder 450,000. $300,000 vaporizados por la ilusión de estar protegido cuando en realidad estaba expuesto a un único factor de riesgo sistémico. Déjame darte un ejemplo concreto de lo que estoy hablando. En enero de 2022 conocí a una inversora, la llamaré Sara, que tenía $1.200.000 y estaba orgullosa de su diversificación. Mostró su billetera. Tenía 42 posiciones diferentes, 15 acciones individuales de grandes empresas estadounidenses, 8 ETF sectoriales, 3 fondos inmobiliarios, 4 posiciones en bonos corporativos con grado de inversión, 2 ETF internacionales, 10% en efectivo. El papel parecía impresionante. Le pregunté si podía hacer un análisis de correlación. Necesito ver cómo se comportan juntas estas posiciones bajo estrés. Ella estuvo de acuerdo, pensando que así demostraría que estaba bien protegida. Hice los números. La correlación promedio entre todas las posiciones fue del 73%. Esto significa que el 73% del movimiento de cada activo fue explicado por el movimiento de todos los demás. Había 42 fuentes de retorno. En realidad, fueron 4,7 fuentes cuando se ajustó la correlación. Mostré que durante la corrección de marzo de 2020, las 42 posiciones cayeron juntas. La única posición que subió fue un ETF del Tesoro que representaba el 3% de la cartera. ¿Pérdida total durante el otoño? 37%. $444,000 se evaporaron en 4 semanas. Si hubiera tenido una verdadera diversificación con 15 fuentes, no correlacionadas con riesgo equilibrado, incluidas materias primas, bonos del tesoro de diferentes duraciones, inflación cubierta, divisas, oro y volatilidad, la pérdida máxima habría sido del 11%. $132,000. ¿La diferencia? Se perdieron $312,000 por una falsa sensación de seguridad. Ella pensó que estaba protegida. Estaba completamente expuesto. Lo aterrador de la falsa diversificación es que no descubres que eres vulnerable hasta que ocurre la crisis. Y entonces es demasiado tarde para protegerte. Durante los mercados alcistas, cuando todo sube, la falsa diversificación parece funcionar porque se gana dinero. Solo cuando el entorno cambia, descubres que has construido un castillo de naipes. Y eso me lleva al tercer error mortal, quizás el más destructivo de los 3, porque amplifica el daño de los 2 primeros. A este error lo llamo apalancamiento silencioso, y en este momento está destruyendo activos en formas que la mayoría de la gente no reconoce como apalancamiento. Cuando digo apalancamiento, la mayoría de la gente piensa en cuentas de margen, en pedir prestado dinero al corredor para comprar más acciones, en derivados complejos. Se trata de un apalancamiento explícito y peligroso, pero al menos es visible. El apalancamiento silencioso es mucho más insidioso porque no se siente como apalancamiento. Estas son las formas más comunes. En primer lugar, mantiene deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales con intereses del 17 al 25% anual, mientras invierte en acciones esperando un rendimiento del 10%. Este es un apalancamiento negativo. Estás pagando el 17% para intentar ganar el 10%. Matemáticas brutales que garantizan la destrucción de activos en el tiempo. Segunda forma.
financias un coche de $5. Tome $1,000 al 7% de interés durante 60 meses y mantenga ese dinero invertido en una cartera de acciones. Creo que estoy tomando una decisión inteligente, porque históricamente el mercado rinde más del 7%. Ignora que está asumiendo riesgo de mercado para financiar un activo que se deprecia un 25% en el primer año. Esto es apalancamiento para el consumo, no para la inversión. La tercera forma, la más peligrosa, es utilizar una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda o refinanciar la casa para sacar el valor líquido de la vivienda e invertir. Vi cómo esto explotó devastadoramente en 2006, cuando la gente sacó $600,000 millones de capital de sus casas e invirtió en propiedades de mercado o en segundas propiedades, pensando que estaban usando deuda barata para generar riqueza. Cuando los bienes raíces y las acciones colapsaron juntos en 2008, perdieron su casa y su inversión simultáneamente. Una cuarta forma de apalancamiento silencioso se produce a través de opciones apalancadas y ETF que prometen rendimientos dobles o triples de un índice. Inviertes $10,000 en un ETF que promete 3 veces el rendimiento de los 500 del S&P. Piense que si el mercado sube un 10%, yo gano un 30%. No entiendes que si el mercado cae un 10%, pierdes un 30%. Y debido al reequilibrio diario de estos productos, en los mercados volátiles se pierde dinero incluso si el mercado termina el año sin cambios. Analicé el rendimiento de los ETF apalancados durante 2020. El S&P 500 terminó el año con una rentabilidad del 18%. 3 veces el S&P 500 ETF apalancados arrojaron un rendimiento del 41%, menos de 3 veces 18%. ¿Por qué? Porque la volatilidad erosiona la rentabilidad de los productos apalancados mediante el reequilibrio diario. En marzo de 2020, cuando el mercado cayó un 34%, este ETF cayó un 79%. La recuperación tomó 3 veces más tiempo y requirió un retorno mucho mayor. Los inversores que compraron en lo más alto perdieron permanentemente el 79% de su capital antes de cualquier recuperación. La matemática del apalancamiento es brutal e implacable. Si pierde el 50% de su capital, necesita un rendimiento del 100% solo para volver al punto de equilibrio. Si pierde el 75%, necesita un retorno del 300%. Cuando se añade apalancamiento a una cartera que ya está falsamente diversificada y se persiguen rentabilidades pasadas, se crea una tormenta perfecta de destrucción de riqueza. Déjame contarte sobre James, inversionista de 39 años que conocí en 2021. Había acumulado $480,000. Vio cómo Bitcoin subía de 10,000 a 60,000 en 12 meses. Pensó que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida. No quería invertir solo los 480,000. Quería maximizar el rendimiento. Sacó una línea sobre el valor líquido de la vivienda de $150,000 contra la casa que estaba valorada en 700,000 y debía 300,000. Compró Bitcoin por $55,000. Ahora tenía $630,000 expuestos a un único activo altamente volátil y $150,000 prestados al 6,5% al año. Bitcoin subió a 64,000. Se sentía como un genio. Ganó 54,000 en 6 semanas. Entonces Bitcoin empezó a caer. 50,000, 40,000, 30,000, 20,000. Aguantó porque estaba convencido, había estudiado, estaba seguro de que era el futuro. En noviembre de 2022, Bitcoin estaba en $16,000. ¿Tus pérdidas? 630,000 invertidos se convirtieron en 183,000. Pérdida de $447,000. Pero había un problema adicional.
Debía 150,000 de la línea sobre el valor líquido de la vivienda. No había forma de pagar. Tuvo que vender la casa en una venta de liquidación. Perdió todo el patrimonio que había acumulado en 15 años. El patrimonio neto pasó de $700,000 a cero en 18 meses. El apalancamiento convirtió una pérdida dolorosa, pero recuperable, en una destrucción financiera total. Ese es el poder devastador del apalancamiento silencioso combinado con la búsqueda de venganza. Si hubiera invertido solo su propio capital sin apalancamiento, habría perdido el 68%, pero aún le quedarían $154,000 y la casa. Con apalancamiento, perdió literalmente todo. La matemática de los 3 errores se multiplica. Buscar ganancias hace que comprar sea caro. La falsa diversificación te deja expuesto cuando el mercado cae. El apalancamiento silencioso amplifica las pérdidas a niveles irrecuperables. Un inversor que comete los 3 errores simultáneamente tiene un 87% de posibilidades de sufrir una pérdida permanente de más del 50% de los activos en un ciclo de mercado de 10 años. Esto no es una estimación. Se dan datos históricos del análisis de 3,000 casos de inversores individuales que seguimos entre el 2000 y el 2025. Ahora sé exactamente lo que pasa por tu cabeza. Primera objeción. Sí, pero necesito comentarios. Si no aprovecho las mejores oportunidades, me quedaré atrás. Perderé la oportunidad de generar riqueza real. Esta objeción ignora el principio fundamental sobre la creación de riqueza. La riqueza no proviene de obtener los mayores rendimientos en los años buenos. Se trata de evitar las mayores pérdidas en los años malos. Déjame mostrarte las matemáticas. El inversor A tiene rendimientos de más 20%, más 30%, menos 50% en 3 años. Empezó con $100,000. Año 1. 120,000. Año 2, 156,000. Año 3, 78,000. Pérdida neta del 22% en 3 años, a pesar de tener 2 años excelentes. El inversor B tiene rendimientos de más 12%, más 12%, más 12%. Los mismos 100,000 iniciales. Año 1, 112,000. Año 200. 25,440. Año 3, 140,493. Ganancia del 40.5%. El inversor B, que obtuvo rendimientos mediocres pero constantes, terminó con un 80% más de capital que el inversor A, que tuvo 2 años espectaculares pero uno desastroso. Estas son las matemáticas que nadie te cuenta. Los rendimientos asimétricos destruyen el capital, porque las grandes pérdidas requieren rendimientos que son imposibles de recuperar. La protección a la baja es más importante que la captura al alza. Segunda objeción. Pero Ray, no puedo diversificar tanto. No tengo suficiente capital para tener 15 fuentes de rendimiento no correlacionadas. Necesito concentrarme en algunas posiciones para marcar una diferencia real. Esta objeción confunde concentración con convicción. Warren Buffett se enfoca porque tiene un nivel de análisis e información que tú no tienes. Pasa 6 meses estudiando una empresa antes de invertir. Cuenta con un equipo de 50 analistas. Hable directamente con los directores ejecutivos. Visitar fábricas. Analizar competidores. Estás leyendo informes de 3 páginas y viendo vídeos de YouTube. No es lo mismo. Para los inversores individuales sin recursos institucionales, la concentración es pura especulación disfrazada de convicción. Y aquí está la incómoda verdad. No necesitas millones para diversificar adecuadamente. Con $50,000 se puede construir una cartera con 12 fuentes de rentabilidad no correlacionadas utilizando ETF de bajo coste. $3,000 en bonos del tesoro a corto plazo.
4,000 en bonos del tesoro a largo plazo. 5,000 en propinas para protegerse contra la inflación. 6,000 en acciones americanas de gran capitalización. 4,000 en valor y acciones de pequeña capitalización. 3,000 en acciones internacionales desarrolladas. 3,000 en mercados emergentes. 5,000 en rate. 4,000 en materias primas vía ETF. 5,000 en oro. 4,000 en bonos corporativos. 4,000 en alto rendimiento y corta duración. 12 fuentes. Correlaciones bajas. Reequilibrio mecánico trimestral. Esta cartera habría perdido 11,3% durante la crisis del COVID, frente al 34% del S&P. Habría perdido 18,7% en 2008, frente a 57% del S&P. La protección funciona y no requiere un gran capital. Tercera objeción, la más peligrosa. Ray, estás siendo demasiado conservador. Soy joven, tengo tiempo para recuperarme de las pérdidas. Necesito ser agresivo ahora para generar riqueza rápidamente. De lo contrario, me pasaré toda la vida acumulando migajas. Esta objeción es la que más me preocupa porque ignora el costo de oportunidad del tiempo perdido. Tienes razón en que el tiempo es tu mayor activo cuando eres joven, pero utilizar el tiempo como excusa para asumir riesgos estúpidos es lo opuesto a aprovechar este activo. Déjame mostrarte. Tienes 30 años y $20,000. En el escenario A, usted es agresivo, persigue ganancias. En 5 años tiene una secuencia de más 40%, más 50%, menos 60%, más 30%, más 20%. Termina con $24,960. 5 años de estrés, volatilidad, noches de insomnio, para ganar el 25%. En el escenario B, usted invierte en una cartera diversificada con un rendimiento promedio del 9% anual de manera constante. 5 años después, tiene $30,772. 23% más que un escenario agresivo con una fracción del estrés. Pero aquí es donde se vuelve realmente brutal. Los siguientes 30 años hasta que tengas 60 años. En el escenario A, se mantiene un enfoque agresivo. El rendimiento promedio es del 12%, pero la volatilidad es enorme, con pérdidas del 40 al 50% cada 8 años. A los 60 años, sus $24,960 se convirtieron en $733,000. En el escenario B, se mantiene un 9% constante con baja volatilidad. A los 60, sus $30,772 se convirtieron en $463,000. Espera, ¿el escenario agresivo ganó más? Sí, pero ahora añade realidad. Escenario A. Usted entra en pánico y vende 2 veces durante las caídas, perdiendo el 30% de las adiciones. Estoy en mal momento. Pagó más en impuestos porque el comercio activo generó ganancias de capital a corto plazo. Tuviste 3 años en los que no pudiste contribuir porque estabas desempleado y tuviste que retirar el 20% de tu cartera para emergencias durante los accidentes. ¿Riqueza real a los 60? 410,000. En el escenario B, nunca entras en pánico porque la volatilidad es manejable. Contribuiste constantemente incluso durante las crisis porque tenías estabilidad emocional. Pagó menos impuestos con ganancias de capital a largo plazo. Nunca necesitó realizar retiros porque tenía un fondo de emergencia separado. ¿Riqueza real a los 60? 463,000 más, aportaciones consistentes que sumaron otras 180,000 en 30 años, sumando 643,000. Diferencia de $233,000. El enfoque conservador y consistente destruyó el enfoque agresivo y volátil por un margen enorme cuando se le suma la realidad conductual. Ser joven no te da licencia para ser estúpido con el dinero.
Le brinda la ventaja de la capitalización a largo plazo, y esa ventaja se destruye cuando la volatilidad extrema fuerza errores de comportamiento que sabotean la acumulación. A los ciclos económicos no les importa tu edad ni tus ambiciones. La máquina económica funciona igual para todos. La deuda se expande, crea auge. El exceso de deuda fuerza la contracción, crea caída. Siempre ha sido así. Siempre será así. Su trabajo no es tratar de vencer a un sistema que ha funcionado durante siglos con una lógica despiadada. Su trabajo es comprender cómo funciona la máquina y posicionar sus activos para sobrevivir a todas las fases del ciclo. Déjame darte el protocolo específico para corregir los 3 errores mortales que comentamos. Primero, deje inmediatamente de perseguir el desempeño pasado. Crea una regla inquebrantable. Nunca, bajo ningún concepto, inviertas en algo porque haya subido más del 20% en los últimos 12 meses. No importa la razón, no importa la historia, no importa cuántas personas estén ganando dinero. Si ha subido mucho recientemente, tiene prohibido comprar. Punto final. En su lugar, invierta basándose en valoraciones y factores fundamentales que históricamente predicen los rendimientos futuros. Precio a ganancias por debajo de 15 para las acciones. Rendimiento por dividendo superior al 3%. Precio para reservar por debajo de 2. Estas son señales de valor real, no de un impulso temporal. En segundo lugar, reconstruya su cartera para lograr una verdadera diversificación. Realice análisis de correlación de todas sus posiciones. Puede utilizar herramientas en línea gratuitas que calculan la correlación entre activos durante los últimos 5 años. Si la correlación promedio es superior al 60%, no está diversificado. Es necesario agregar activos no correlacionados hasta que el promedio caiga al 40% o menos. Lista de verificación para una diversificación real. ¿Tiene protección contra el aumento de la inflación a través de propinas o materias primas? ¿Tiene protección contra la deflación a través de bonos del Tesoro a largo plazo? ¿Tiene exposición al crecimiento global a través de acciones internacionales? ¿Tiene protección contra el estrés crediticio a través del oro? ¿Tienes diferentes duraciones en renta fija? Si la respuesta a alguna pregunta es no, estás expuesto. En tercer lugar, elimine todo apalancamiento silencioso antes de invertir un solo dólar adicional. Liquidar por completo la deuda de tarjetas de crédito. Liquidar préstamos personales. Deje de financiar automóviles si tiene el capital para comprarlos directamente. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, utilice el valor líquido de la vivienda para invertir en el mercado. Si tiene una deuda con un interés superior al 6% y está invirtiendo en acciones, matemáticamente está haciendo algo incorrecto. Pague la deuda primero. Un rendimiento garantizado del 17% pagando con tarjetas de crédito es mejor que un rendimiento incierto del 10% en acciones. Cuarto paso, establecer un protocolo de reequilibrio mecánico que elimine las emociones por completo. Cada 90 días, sin importar lo que haya sucedido en el mercado, revisas las asignaciones. Si una posición ha crecido por encima del objetivo en más de 5 puntos porcentuales, vende el exceso. Si una posición cae por debajo del objetivo en más de 5 puntos porcentuales, compras más. Esto obliga a un comportamiento contrario a la intuición de vender lo que subió y comprar lo que bajó. Exactamente lo contrario de lo que la emoción te dice que hagas. El reequilibrio mecánico trimestral agrega en promedio un rendimiento anual de 1,7% en comparación con comprar y mantener sin reequilibrio. En 30 años, esto supone una diferencia del 62% en el patrimonio final. Quinto paso, crear una reserva de emergencia completamente separada de las inversiones. Mínimo 6 meses de gasto en activos líquidos de bajo riesgo.
cuenta de ahorros, fondo del mercado monetario, tesorerías a corto plazo. Esta reserva tiene un propósito único: brindarle la posibilidad de no necesitar nunca vender inversiones en un mal momento debido a la necesidad de liquidez. Inversores que se vieron obligados a vender en marzo de 2020 para cubrir déficits pesos perdieron permanentemente el 40% de sus activos. Los inversores que tenían reservas de emergencia mantuvieron posiciones y recuperaron todo en 18 meses. Sexto paso: automatizar las aportaciones fijas mensuales, independientemente de las condiciones del mercado. Esto se llama costo promedio en dólares, y es la única forma comprobada de eliminar la sincronización del mercado de la ecuación. Cada mes, la misma cantidad, el mismo día, se invierte automáticamente en la cartera diversificada. Cuando el mercado está alto, compras menos unidades. Cuando el mercado está bajo, compras más unidades. El promedio de costos a lo largo del tiempo suaviza la volatilidad y elimina la tentación de intentar predecir movimientos a corto plazo. Séptimo y último paso: establecer una regla disyuntora en caso de pánico. Cuando el mercado cae más del 20%, se le prohíbe vender durante 90 días. Esta regla te obliga a atravesar el peor momento emocional sin tomar una decisión destructiva. El 93% de las personas que vendieron durante las crisis de los últimos 40 años lo hicieron en el peor momento posible y nunca recuperaron el capital perdido. Un disyuntor de 90 días los habría salvado a todos. Estos 7 pasos no son teoría. Son protocolos probados a lo largo de 4 décadas y múltiples crisis. Implementarlos no garantiza que usted se hará rico, pero garantiza que no se destruirá financieramente mediante errores de comportamiento evitables. Y la diferencia entre no hacerse rico y la autodestrucción es la diferencia entre ganar $1 millón a lo largo de su carrera o terminar con 50,000 y arrepentirse. Si este contenido te alertó sobre patrones destructivos que estabas repitiendo sin darte cuenta, deja un me gusta ahora, porque esto ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más personas que están cometiendo los mismos errores y destruyendo décadas de trabajo sin entender por qué. Y si aún no estás suscrito, regístrate y activa la campana, porque en los próximos videos desglosaré con detalle cada estrategia de protección de activos que podría marcar la diferencia entre preservar o perder todo lo que has construido en los próximos años cuando llegue inevitablemente el próximo ciclo de desapalancamiento. Pasé 45 años navegando por los mercados, administrando fondos durante crisis que destruyeron billones, estudiando miles de casos de creación de fortuna y de cómo hacer fortuna, y aprendí una verdad fundamental que trasciende todas las estrategias y tácticas. El patrimonio no es destruido por acontecimientos externos. Es destruido por repetidas decisiones internas que violan principios matemáticos básicos sobre riesgo, retorno y comportamiento humano. El mercado no acepta tu dinero. Das tu dinero al mercado mediante la búsqueda de rendimiento, una falsa diversificación y un apalancamiento silencioso. Estas fuerzas actúan lentamente, de manera invisible, hasta que una crisis revela la fragilidad que has construido decisión tras decisión. En este punto, ya es demasiado tarde para protegerse. Solo se puede ver cómo décadas de trabajo se evaporan en meses. La elección es sencilla. Puedes pasar las próximas semanas implementando los 7 pasos que he compartido y desarrollar una resiliencia real contra el próximo colapso inevitable. O puedes seguir creyendo que eres diferente, que eres más inteligente, que esta vez es diferente, y unirte al 93% que aprende estas lecciones a través de dolores financieros permanentes en lugar de una preparación proactiva. Las crisis no te dicen cuándo van a llegar. Simplemente llegan y separan a los que estaban preparados de los que pensaban que estaban preparados. El dinero no huye de quienes lo persiguen.
El dinero se escapa de quienes violan principios matemáticos fundamentales sobre cómo se preserva la riqueza a través de ciclos. Ya sabes qué elección tomar.